Lo encontró justo antes del amanecer. Un cazador sioux completamente rígido por el hielo yacía bajo un roble torcido. Su piel era tan azul como el cielo en invierno. Pero lo que dejó helada a Ruth Canyon no fue el cuerpo. Fue el lobezno plantado sobre su pecho, gruñéndole a la muerte misma, decidido a no dejar que el guerrero se deslizara hacia el mundo de los espíritus. La nevada no había dado tregua en 3 días, cubriendo el territorio de Wyoming, con casi 2 metros de nieve que borraron todo rastro del mundo conocido. Todo se convirtió en un desierto blanco donde solo el viento se movía. Ruth se aferró más fuerte a su abrigo de lana mientras luchaba contra los montículos de nieve, su aliento formando cristales que se adherían a su bufanda como diminutos diamantes. Llevaba horas siguiendo el rastro de un alce herido. Las gotas de sangre convertidas en perlas rojas congeladas marcaban el camino cada vez más profundo en el bosque, que rodeaba el antiguo puesto de comercio de su difunto esposo. Aquel lugar había sido su refugio por 2 años, desde que Thomas cayó por una flecha Cheyenne en una entrega que salió mal. Aprendió a sobrevivir sola en esas tierras duras, intercambiando víveres y municiones con tramperos y buscadores de oro, y a veces solo unas palabras durante los meses eternos del invierno. Pero aquel alce significaba carne para semanas, suficiente para aguantar hasta que llegara la primavera. No podía dejar que se le escapara hacia la nada. En esas zonas profundas del bosque osos y lobos no perdonan, y lo que debería ser suyo podía perderse. El rastro la llevó más allá del antiguo cementerio que los Lakota consideraban sagrado, donde viejos tótems de madera se mantenían firmes entre los pinos como guardianes de otro mundo. Siempre había evitado ese lugar por respeto, sabiendo que honrar las tradiciones de los pueblos originarios traía más paz que cualquier acuerdo firmado. Pero las huellas del alce cruzaban justo por el corazón del terreno sagrado, y sin darse cuenta Ruth caminaba entre piedras grabadas con símbolos que no entendía, sintiéndose una intrusa en un templo más viejo que cualquier recuerdo de su pueblo. Fue entonces cuando lo vio. La figura bajo el roble nudoso parecía al principio solo otra roca cubierta de nieve, una más de las que el viento y el tiempo moldeaban. Pero al acercarse entrecerrando los ojos por el reflejo del sol, comenzaron a revelarse detalles que le apretaron el estómago. Una curva de hombro, la rectitud de una pierna, una figura humana acurrucada en la tierra como si hubiera brotado de ella misma, cubierta de cristales de hielo, hasta parecer más una escultura que un ser humano. Ruth también cayó de rodillas, su rifle resbalando del hombro mientras contemplaba lo que la tormenta había descubierto. El hombre era Lakota. Su cabello negro largo trenzado con tiras de cuero y plumas de águila que el hielo había pegado al cuero cabelludo. Su ropa de gamuza adornada con cuentas minuciosas, que contaban historias que ella no podía descifrar. Aún bajo la escarcha se notaba la calidad de su atuendo, señal de respeto dentro de su comunidad. Su rostro lucía tranquilo con los ojos cerrados y los labios apenas entreabiertos, como si hubiese decidido dormirse bajo el árbol y dejar que el invierno lo acogiera. Pero lo que de verdad le cortó el aliento fue el lobezno. La criatura no debía tener más de 4 meses. Su pelaje una mezcla de grises y negros con marcas blancas en el hocico que le daban un aire sabio. Estaba parado justo sobre el pecho del guerrero congelado con sus 4 patas firmes, con la cabeza agachada y los labios levantados mostrando unos dientes diminutos pero afilados. Los ojos amarillos del cachorro se fijaron en los de Ruth con una intensidad casi humana y de su garganta emergió un gruñido grave impropio de una criatura tan joven. Ruth había visto muchos lobos en su vida en la frontera. Los había observado cazar en grupo con inteligencia y astucia, y siempre le sorprendía su lealtad férrea a su manada. Pero esto era distinto. Aquel lobezno no estaba protegiendo comida ni cuidando su territorio. Estaba montando guardia, como un soldado que se niega a abandonar su puesto. Cada vez que el viento intentaba cubrir la cara del guerrero con nieve, el cachorro se movía para evitarlo. Cuando el hielo comenzaba a formar una costra en las fosas nasales del hombre, el pequeño lobo soplaba aire tibio para derretirlo. Antes de que se sellaran del todo sus vías respiratorias, Ruth se quedó inmóvil largos minutos presenciando esa escena que parecía imposible. El lobezno no le quitaba los ojos de encima, pero tampoco dejaba de atender con esmero al hombre congelado. Ruth notaba el leve subir y bajar del pecho del guerrero. De algún modo, contra toda lógica, seguía con vida. El calor del animal y su constante vigilancia habían impedido que cruzara la última frontera, manteniéndolo atado a su cuerpo mientras el frío intentaba arrancarlo.
Ruth bajó lentamente el rifle y alzó ambas manos en señal de paz. El gruñido del lobezno se intensificó, pero no se echó para atrás. Al contrario, parecía analizarla, medirla con esos ojos antiguos. Ruth recordaba historias de comerciantes sobre lobos que se aliaban con humanos, cuentos de familias adoptadas por manadas durante inviernos brutales, leyendas de guerreros indígenas que podían hablar con espíritus animales. Siempre las consideró exageraciones de hombres ebrios perdidos en la soledad de la montaña. Pero esto era otra cosa. Este lobezno no defendía comida ni tierra. Estaba luchando por una vida. Mostraba una comprensión y compasión que desafiaban todo lo que Ruth creía saber sobre las criaturas salvajes. La forma en que se colocaba para proteger al guerrero del viento, la dedicación con la que mantenía sus vías respiratorias libres, la decisión feroz de enfrentar cualquier amenaza. Eso no era instinto de depredador. Era la entrega de un guardián. Ruth empezó a acercarse poco a poco, moviéndose con cautela y dejando las manos bien visibles. Las orejas del cachorro se aplanaron contra su cabeza y el gruñido se hizo más ronco. Aún así no se apartó de su sitio. Entonces Ruth notó algo inquietante. Los labios del guerrero se movían apenas no por la respiración, sino como si murmurara palabras que se perdían en el aire helado. A pesar del hielo que lo envolvía, intentaba comunicar algo, y el lobezno parecía entenderlo, ladeando la cabeza cada tanto como si escuchara órdenes inaudibles. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para rozar la mano extendida del guerrero, Ruth se detuvo. Los ojos amarillos del cachorro se clavaron en los suyos con una mirada que parecía contener un mensaje. Ayúdalo, decían esos ojos, pero no creas que confío en ti. Había una inteligencia inquietante detrás de esa mirada, algo casi humano. Ruth sintió que estaba siendo evaluada, que lo que hiciera a continuación decidiría si era vista como aliada o como amenaza. Con lentitud metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trozo de carne seca de venado, ofreciéndoselo al cachorro. El animal olfateó el aire al captar el aroma, pero no se movió. Miró del alimento al rostro de Ruth y de vuelta a la carne, como si estuviera calculando si aceptar el gesto pondría en peligro su lealtad hacia el guerrero. Tras unos segundos eternos estiró un poco el cuello para olfatear más de cerca. Luego se replegó sin tomar la comida. Ruth lo comprendió al instante. No abandonaría su puesto ni siquiera por hambre. El vínculo entre ese pequeño lobo y el guerrero Lakota era más profundo que cualquier impulso de supervivencia. Ruth guardó de nuevo la carne en su abrigo y se acercó más al guerrero para examinarlo, buscando heridas o alguna señal de por qué estaba inconsciente justo en medio de un terreno sagrado y bajo una tormenta de nieve. Su ropa no mostraba daños visibles, ni desgarrones, ni manchas de sangre que indicaran violencia. Respiraba, aunque de forma muy débil, y al levantarle el párpado con cuidado, la pupila reaccionó a la luz de la mañana. No estaba herido. Estaba dormido. Pero no era un sueño normal. Había algo ceremonial en su postura, las manos cruzadas sobre el pecho, y una pequeña bolsa de cuero colocada cerca de su cabeza, la cual el cachorro había protegido con esmero de la nieve. Ruth tomó la bolsa con manos temblorosas, y el gruñido del lobo se volvió más fuerte. Se quedó congelada en el sitio, enfrentando otra vez esos ojos dorados. Esta vez juraría que vio resignación en su mirada, como si el cachorro hubiera aceptado que el contenido de esa bolsa era tan importante que valía la pena confiar en una desconocida. Con cuidado Ruth abrió la bolsa de cuero, intentando no alterar su interior. Dentro encontró 4 objetos que le robaron el aliento. Un pequeño hueso tallado con símbolos que parecían cambiar bajo la luz. Una trenza de pasto dulce que aún conservaba su aroma pese al frío. Un pedazo de obsidiana esculpido como cabeza de lobo tan perfecto que parecía dispuesto a aullar y envuelto en piel suave de venado. Un diminuto diente humano demasiado pequeño para haber sido de alguien mayor de 5 o 6 años. Ruth no entendía el significado, pero por la reacción del cachorro supo que eran sagrados. Apenas abrió la bolsa, la actitud del animal cambió por completo. El gesto agresivo se desvaneció, y en su lugar apareció algo que se parecía al alivio. El lobo gimió suavemente y empujó con el hocico la mejilla del guerrero. Luego miró a Ruth, con una expresión que parecía decir: ¿Ahora lo entiendes? Ruth envolvió con cuidado los objetos y los devolvió exactamente al sitio donde estaban. En ese momento,
Los labios del guerrero se movieron de nuevo esta vez, articulando lo que parecía ser una sola palabra. Tormenta. Las orejas del cachorro se alzaron de inmediato y soltó un suave ladrido como respuesta. Ruth sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El guerrero no estaba inconsciente sino en una especie de trance y se comunicaba con el cachorro. El descubrimiento la sacudió por dentro. Era testigo de algo más allá de lo terrenal, una conexión entre humano y animal, que desafiaba su comprensión del mundo natural. Aquel cachorro al parecer llamado Tormenta, no solo protegía un cuerpo, estaba resguardando el vínculo entre el alma del guerrero y su forma física, mientras éste viajaba en algún otro plano. Ruth se puso de pie con lentitud, su mente trabajando a toda prisa. No podía dejarlos morir congelados, pero tampoco quería interrumpir el viaje espiritual que el guerrero emprendía. El lobo lo había mantenido vivo hasta ahora, pero el frío empezaba a ganar terreno. El hielo se acumulaba ya en sus cejas, y su respiración se hacía más débil con cada minuto. Necesitaban resguardo, calor, y algo que los protegiera del clima. Ruth decidió actuar. «Voy a ayudarte», le susurró a Tormenta, que ladeó la cabeza, como si entendiera cada palabra. «Pero necesito que confíes en mí». El cachorro la observó largo rato, y luego dio un solo paso atrás. No abandonó su vigilancia, pero le dejó espacio para intervenir. Ruth sabía que no podría cargar con un hombre adulto a través de casi 2 metros de nieve hasta su puesto de comercio. Pero tenía otra alternativa. En un pequeño claro de álamos, a unos 400 metros del cementerio, había una vieja cabaña de trampero, abandonada hacía años. La había encontrado en una de sus excursiones y había dejado allí algunos suministros de emergencia. Era rústica, pero aguantaba el clima con una chimenea de piedra capaz de generar el calor necesario para impedir que el guerrero se apagara del todo. Trabajando con rapidez pero sin perder la precisión, Ruth improvisó un rudimentario trineo con ramas secas y tiras de cuero que cortó de su propio abrigo. Tormenta no le quitaba la vista de encima. Cada movimiento lo seguía con atención absoluta, gimiendo bajo de vez en cuando ella debía mover los brazos o piernas del guerrero para acomodarlo. Sin embargo, el lobezno parecía comprender que su intención era buena. Incluso colaboraba usando su cuerpo como escudo para que la nieve no cubriera el rostro del hombre mientras Ruth trabajaba. El trayecto hasta la cabaña fue una verdadera pesadilla. Ruth tenía que abrir camino en la nieve profunda, arrastrando el trineo improvisado, deteniéndose cada tanto para asegurarse de que el guerrero seguía respirando y de que Tormenta no se quedaba atrás. El cachorro se negó a subir al trineo. Prefirió avanzar junto a ellos. La nieve le llegaba hasta el vientre, pero no retrocedió ni una sola vez, ni dio señales de cansancio. Para cuando llegaron a la cabaña, Ruth estaba al borde del colapso, y la respiración del guerrero era tan leve que apenas se percibía. Tormenta se colocó enseguida junto al trineo, mientras Ruth luchaba por abrir la puerta con las manos casi entumecidas por completo. El interior estaba húmedo y helado, pero era un refugio. Ruth despejó la chimenea con rapidez y encendió un fuego con los suministros que había dejado allí para emergencias. A medida que el calor empezaba a llenar el pequeño cuarto, Ruth trasladó al guerrero con cuidado al catre y lo cubrió con todas las mantas y pieles que pudo encontrar. Tormenta saltó a la cama sin esperar permiso y retomó su posición de centinela acurrucado contra el costado del guerrero, pero con la cabeza en alto, alerta, sus ojos amarillos brillando con el reflejo de las llamas, mientras no apartaba la mirada. Ruth se sentó sobre sus talones, observando aquella pareja tan improbable, a la luz titilante del fuego. El rostro del guerrero empezaba a recuperar color, la circulación volvía lentamente. Pero seguía sumido en ese trance, sus labios moviéndose de vez en cuando como si mantuviera un diálogo silencioso con su guardián de 4 patas. La atención de Tormenta era absoluta. Sus orejas giraban buscando sonidos imperceptibles para Ruth. Su nariz olisqueaba con precisión sentidos que escapaban por completo a lo humano. Afuera el viento aullaba como una bestia viva buscando entrar, pero dentro de la cabaña se había instalado una paz rara y poderosa entre los tres. Ruth no podía apartar la mirada del vínculo que unía al guerrero y al lobo. Era tan profundo que parecía ir más allá del mundo físico. No se trataba solo de un rescate. Aquello rompía las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural, entre el humano y el animal. Mientras el fuego chisporroteaba
y la cabaña se llenaba de un calor que parecía bendecido, Ruth comprendió que su vida había cambiado por completo. Ya no era solo una viuda resistiendo la frontera. Ahora era la guardiana de un misterio que alteraría su manera de entender el mundo, guiada únicamente por un guerrero en trance y un lobezno llamado Tormenta, que parecía portador de secretos más antiguos que las montañas. Ruth despertó al sonido apremiante de los gemidos de Tormenta, cortando su sueño profundo como navaja en tela fina. El fuego se había reducido a brasas proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Y en esa penumbra rojiza vio algo que le heló la sangre. Mato Oso Fuerte estaba sentado en el catre con los ojos completamente en blanco tan abiertos que solo se le veía la esclerótica mientras su boca murmuraba palabras rápidas y mudas que fluían como agua de una presa rota. ¡Una presa rota! Tormenta se había colocado justo frente al guerrero, su pequeño cuerpo tenso como un arco, orejas pegadas al cráneo, mirando fijamente a esos ojos perdidos. Su cola estaba metida bajo el cuerpo y un lamento continuo profundo brotaba de su garganta, un sonido de angustia que Ruth jamás había oído de ningún animal. Era el sonido de quien observa algo terrible sin poder evitarlo. Sin querer abandonar su deber, Ruth se incorporó lentamente de su improvisado lecho en el suelo, cada músculo protestando por el esfuerzo de los días previos. La cabaña ya no se sentía igual, algo en el aire vibraba con energía poniéndole la piel de gallina. Todo el entorno de Mato parecía brillar, y juraría que escuchaba voces. No de él, sino de algún sitio lejano. Voces en lenguas desconocidas, que sin embargo entendía en lo más profundo de sus entrañas. Durante la noche las manos del guerrero se habían movido. Cuando Ruth lo cubrió con mantas, sus brazos estaban cruzados sobre el pecho en señal de reposo. Ahora la mano derecha sujetaba la bolsita de cuero con una fuerza que le ponía los nudillos blancos. Su mano izquierda se extendía hacia Tormenta, los dedos abiertos como si intentaran alcanzar algo más allá de este mundo. El lobezno estiró su cuello hasta que su hocico apenas tocó la punta de los dedos, creando un puente invisible que pulsaba con una energía que Ruth no podía ver pero sí sentir. Se acercó descalza, sus pasos mudos sobre la madera cruda del piso. Mientras más se acercaba, más claras se volvían las voces, y con espanto creciente entendió que no eran lenguas extranjeras. Era inglés. Pero venía de distintos tiempos y lugares entremezclándose como ríos que convergen. Escuchó el llanto de una madre por su hijo perdido, un hombre, dando órdenes de retirada a niños, cantando una canción de cuna, que se convertía en canto fúnebre. El lamento de Tormenta se hizo más agudo, cuando Ruth se arrodilló junto al catre, y los ojos amarillos del lobo se encontraron con los suyos suplicantes. El animal trataba de advertirle, de hacerle entender algo que aún se le escapaba. Ruth extendió lentamente la mano hacia la de Mato, y en el instante en que sus dedos rozaron la piel del guerrero, el mundo estalló en visiones que le asaltaron la mente como una carga de caballería. Estaba de pie en el mismo cementerio sagrado, donde los había encontrado, pero era verano. Los árboles estaban llenos de hojas verdes, que susurraban con la brisa cálida. El lugar rebosaba vida. Decenas de guerreros lakotas se movían entre las piedras grabadas con los rostros pintados para la guerra, entonando cantos que hacían temblar la tierra. Y en el centro de todo, un chamán cuyo rostro reconoció con asombro era Mato, pero con más años. Su cabello tenía hilos plateados, su cuerpo cicatrices que hablaban de muchas batallas. La visión cambió como el humo llevado por el viento, y de pronto Ruth estaba dentro de un tipi en medio de una tormenta de nieve feroz. Una joven se arrodillaba junto a un pequeño que yacía inmóvil sobre un lecho de pieles, su rostro deformado por el dolor mientras entonaba una melodía triste que parecía arrancarle el alma a Ruth. El niño respiraba con dificultad de forma entrecortada, y el corazón de Ruth se encogió al comprender que estaba presenciando una vigilia ante la muerte. Aquella canción no era una simple nana, era un ruego desesperado a los espíritus para que salvaran a su hijo. En la visión apareció Storm, pero no como el cachorrito que Ruth conocía. Era un lobo adulto majestuoso, con el pelaje gris y negro brillando bajo la luz del fuego. Acostado junto al pequeño moribundo, su presencia parecía infundir paz tanto a la madre como al niño. Ruth quedó fascinada al ver cómo el lobo aullaba al compás de la mujer, tejiendo su canto con el de ella, creando una armonía que borraba los límites entre lo humano y lo animal. La escena cambió bruscamente y de repente Ruth se hallaba en un campo de batalla lleno de cuerpos.
la tierra empapada en sangre que humeaba en el aire helado. Soldados con uniformes azules yacían entre guerreros caídos con pintura de guerra y prendas de piel. El silencio era más espantoso que cualquier grito. En el centro del desastre, un joven mato se arrodillaba junto al cuerpo de una mujer. Ruth la reconoció, era la madre que había cantado a su hijo en la visión anterior. Su garganta había sido cortada, su hermosa voz silenciada para siempre, y el lamento de Mato llenaba el aire como una fuerza palpable. Apretaba la mano sin vida de la mujer contra su mejilla, mientras las lágrimas se abrían paso entre la pintura de guerra. Pero lo que hizo que el corazón de Ruth se detuviera fue lo que yacía junto al cuerpo de la mujer, un pequeño lobo de apenas semanas de nacido, gimoteando junto al cadáver de su madre. El mismo cachorro que ahora custodiaba a Mato en la cabaña, el recuerdo más antiguo de Storm, marcado en el alma de ambos. Ruth retiró la mano del cuerpo de Mato jadeando, mientras las visiones la soltaron. La cabaña giró a su alrededor, mientras trataba de comprender todo lo que había presenciado, las piezas, encajando como un rompecabezas. Storm no era un lobo cualquiera. Era hijo de aquella loba que acompañó al bebé moribundo, y ese bebé, Ruth lo entendió con certeza creciente, era el mismo Mato. Los ojos blancos del guerrero volvieron de pronto a la normalidad. Las pupilas se dilataron enfocándose en Ruth con intensidad inquietante. Su voz cuando habló sonaba áspera y desgastada, como si hubiera gritado durante horas. «¿Los viste?», dijo, y no fue una pregunta. «Los espíritus te mostraron la verdad». Storm se apretó contra el costado de Mato. Su cola se movía por primera vez desde que Ruth los encontró, todo su cuerpo expresando alivio. Ruth asintió, su voz apenas un susurro. «La mujer que te cantó mientras morías, el lobo que te salvó el campo de batalla donde hallaste a Storm». Mato adoptó un gesto solemne mientras se incorporaba por completo, sin soltar en ningún momento el saquito sagrado. «Mi madre pajarito que canta, mi guía espiritual. Trueno gris. Y el día que lo perdí todo, pero también lo gané todo». Sus ojos se posaron en Storm, que comenzaba a emitir un brillo tenue en la penumbra, como si su pelaje destellara desde dentro sin que tuviera relación alguna con el fuego moribundo. «Storm no es solo un lobo», continuó Mato con la voz tomando fuerza. «Él lleva dentro el espíritu de Trueno Gris, transmitido de madre a cría, generación tras generación. Cuando los soldados asesinaron a mi madre porque creían que los niños indígenas estaban mejor muertos que criados en sus raíces, la compañera de Trueno Gris murió defendiéndola. Los espíritus unieron sus almas lobo y humano para que jamás estuvieran solos otra vez». Ruth observaba al cachorro brillante, sintiendo cómo la comprensión despuntaba, como un amanecer tras la noche más larga. Mato bajó las piernas de la cama con la agilidad natural de un guerrero a pesar de todo lo vivido. «Durante 3 días he caminado en el mundo de los espíritus, buscando el consejo de mis ancestros sobre una oscuridad que se avecina sobre los nuestros. Las visiones que compartiste fueron apenas el inicio. Lo que viene pondrá a prueba todos los lazos entre humanos y animales, entre los vivos y los muertos». Storm saltó de la cama y caminó hasta la puerta de la cabaña, olfateando el aire por la rendija inferior. «¿Qué clase de oscuridad?», preguntó Ruth, aunque temía la respuesta. Sabía bien que cuando los pueblos originarios hablaban de amenazas espirituales, no tardaba en llegar un peligro real. Mato se acercó a la ventana y miró a través del vidrio cubierto de escarcha, con una expresión sombría. «Hombres blancos, que roban más que la tierra», murmuró. «Roban espíritus, rompen vínculos sagrados, vuelven lobo contra lobo y hermano contra hermano». Storm empezó a gruñir, un sonido bajo su pelaje resplandeciente erizado por la inquietud. Ruth se le unió junto a la ventana, siguiendo su mirada hacia el paisaje nevado. Al principio no vio nada extraño, solo la extensión blanca interrumpida por pinos oscuros y montañas lejanas, pero entonces el gruñido de Storm se intensificó, y notó movimiento cerca del bosque, sombras que parecían moverse con intención, no empujadas por el viento. «¿Quiénes son?», susurró ella, su mano yendo instintivamente hacia el rifle que había apoyado contra la pared. «Cazadores de lobos», respondió Mato con repulsión en la voz, «pero no de los que buscan pieles o seguridad. Esos hombres no cazan lobos por necesidad. Buscan algo más oscuro. Capturan los espíritus de los lobos y los someten a su voluntad, creando aberraciones al servicio de su codicia. Han pervertido rituales sagrados, transformándolos en cadenas espirituales.
A Ruth se le heló la sangre al recordar leyendas contadas por los cazadores de pieles. Historias de hombres que guiaban manadas como si fueran perros de caza usándolos para rastrear esclavos fugitivos o sembrar terror en aldeas indígenas. El resplandor de Storm se intensificó, su pelaje parecía luz atrapada de las estrellas, y su gruñido se volvió más grave tan cercano al habla que resultaba inquietante. Mato se arrodilló junto al cachorro, posando su mano sobre la cabeza del animal. Ruth observó sorprendida cómo la luz entre ambos se hacía más intensa. «Están cerca», dijo Mato, sus ojos reflejando la misma luz interior que envolvía a Storm. «3 hombres a caballo nos siguen desde el cementerio sagrado. Nos han estado rastreando durante semanas desde que corrió el rumor de un Lakota que hablaba con espíritus de lobos». Ruth sintió un nudo en el estómago. Al ayudar a Mato y Storm, también se había expuesto al peligro. El guerrero se levantó y comenzó a recoger sus cosas con rapidez y precisión. «Saben de esta cabaña. Reconocen el terreno. Tenemos que salir antes de que nos rodeen». Ruth tomó su abrigo y el rifle, su mente buscando rutas de escape entre la nieve. Pero Mato ya se dirigía hacia la pared trasera con Storm, siguiéndole su brillo combinado, iluminando un tramo de troncos que no encajaban con el resto. Mato presionó un nudo en la madera, y Ruth ahogó un grito al ver cómo una parte de la pared se abría como una puerta secreta. Detrás se abría un túnel angosto que se perdía en la oscuridad tallado en la misma roca de la montaña. «Los tramperos que construyeron esta cabaña eran aliados de mi gente», explicó Mato al entrar. «No solo levantaron un refugio, crearon un santuario». Storm ya se había adentrado en el túnel, su luz sirviendo de guía entre las sombras. Ruth los siguió cerrando la puerta secreta justo cuando se escuchaban cascos de caballos en la lejanía. El pasadizo era estrecho y bajo, obligándolos a avanzar en fila, pero estaba sorprendentemente bien reforzado con vigas de madera y respiraderos rústicos que dejaban pasar el aire. El brillo de Storm iluminaba las paredes de piedra con reflejos cambiantes que parecían contar sus propias historias. Mientras se internaban en la montaña, Ruth alcanzó a oír las voces ásperas de los cazadores entrando a la cabaña. Después del estruendo de la madera quebrándose, escuchó confusión, luego gritos, y entonces algo la dejó helada. Aullidos. Lobos reales, respondiendo a un llamado que provenía de uno de los hombres. Pero había algo antinatural en aquellos sonidos. Los aullidos eran mecánicos artificiales, una distorsión que erizaba la piel. «Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de seguirnos porque mañana tengo algo especial para ti». «Espíritus esclavizados», confirmó Mato con gravedad, leyendo en la expresión de Ruth, a la luz de Storm. «Lobos cuyos espíritus han sido atados a hombres mediante rituales corrompidos. Siguen sabiendo rastrear, siguen actuando como manada, pero su voluntad ha sido arrancada. Ya no son libres. Son herramientas». El brillo de Storm titiló con tristeza, y Ruth comprendió que el pequeño podía sentir el dolor de sus hermanos esclavizados. El túnel empezó a inclinarse hacia arriba y las piernas de Ruth ardían por el esfuerzo de avanzar en tan poco espacio. Pero el paso se fue ensanchando poco a poco, y la luz natural comenzó a filtrarse desde adelante. Emergieron en un valle oculto rodeado por murallas rocosas, un santuario escondido moldeado por siglos de viento y agua. Manantiales calientes brotaban del suelo creando zonas templadas donde la nieve no se acumulaba ni en el invierno más crudo. «Aquí es donde viene mi gente cuando el mundo de afuera se vuelve demasiado peligroso», explicó Mato mientras observaban el valle. «Estas aguas están bendecidas por espíritus antiguos anteriores a la memoria humana. Ninguna criatura esclavizada puede entrar. La energía sagrada los enloquecería». Storm corrió valle adentro, y su luz fue desvaneciéndose mientras el lugar mismo parecía protegerlos. Ruth avanzó despacio, sobrecogida por la belleza serena de aquel sitio. Símbolos ancestrales estaban grabados en las rocas narrando historias que se remontaban generaciones, mientras los vapores de los manantiales envolvían el valle con un aire de ensoñación. Ahora entendía por qué los Lakota consideraban este lugar sagrado. Parecía desconectado del mundo humano, tocado por fuerzas más allá de la comprensión. Pero mientras bajaban, Storm se detuvo de golpe y lanzó un aullido lleno de una emoción que Ruth jamás había escuchado en animal alguno. El sonido rebotó en las paredes del valle, multiplicándose hasta parecer una sinfonía de 100 lobos. Y desde más allá de las barreras naturales se escucharon respuestas.
Voces de espíritus encadenados clamando por una libertad que nunca alcanzarían. El rostro de Mato se ensombreció al escuchar las respuestas lejanas. «Son más de los que pensaba», murmuró con gravedad. Los cazadores de lobos no capturaron solo a unos pocos. Han creado un ejército de espíritus sometidos. Y si han traído a esas criaturas hasta este valle sagrado, es porque encontraron la manera de quebrar las protecciones antiguas. Ruth sintió que el suelo temblaba bajo sus pies al comprender la magnitud real del peligro. El aullido de Storm cambió volviéndose más articulado, casi humano. La expresión de Mato se volvió aún más seria. «Dice que los lobos esclavizados no son la única amenaza», tradujo el guerrero. «Hay algo más entre los cazadores, algo que no pertenece a este mundo. Un espíritu invocado y encadenado que se alimenta del dolor de los lazos rotos entre humanos y animales». Ruth pensó en las familias del norte que dependían de sus caballos, perros o ganado. Al descender al valle y ser envueltos por la niebla tibia de los manantiales, comprendió con horror que el refugio podía ser una trampa. Los cazadores sabían de este lugar, y quizás siempre habían planeado conducirlos hasta aquí. Si lograban profanar las protecciones sagradas, no habría dónde huir. La lucha por liberar a Storm y a las almas cautivas tendría que darse ahí mismo en el santuario ancestral, donde se decidiría el destino del vínculo entre humano y bestia. El primer lobo esclavizado apareció con el amanecer emergiendo de la bruma como una pesadilla hecha carne. Ruth lo observó horrorizada mientras avanzaba hacia las aguas termales. Sus movimientos eran robóticos y sus ojos, que debieron ser dorados, brillaban con una luz verde enferma, señal de magia corrompida. El pelaje del lobo estaba sucio, lleno de cicatrices, y su cuerpo marcado con símbolos quemados que lo ataban a la voluntad de otro. Storm se posicionó de inmediato entre Ruth y la amenaza, su luz natural estallando con intensidad. Pero en vez de atacar, el cachorro se agachó en señal de respeto y emitió un sonido nuevo, una mezcla de gemido gruñido y lo que parecía un canto antiguo. Los ojos de Mato se abrieron reconociendo lo que Storm intentaba. «Está hablándole en la lengua original», susurró el guerrero con asombro. El lenguaje de los lobos, el que existía antes de que los humanos lo corrompieran con cadenas y signos. El lobo esclavizado se detuvo. Sus pasos se hicieron vacilantes, como si algo en el canto de Storm tocara una parte olvidada de su alma. Por un segundo el brillo verde en sus ojos titubeó, y Ruth alcanzó a ver el dorado natural debajo. Pero entonces apareció el cazador, un hombre alto con un abrigo negro cubierto de los mismos símbolos ardientes que marcaban a sus bestias. Llevaba en las manos un bastón coronado con un cráneo de lobo, y al alzarlo al cielo, los ojos del animal volvieron a arder de verde, reanudando su marcha hacia las aguas. «Las aguas sagradas», murmuró Mato, comprendiendo de inmediato. «Si logra obligar al espíritu a beber, corromperá todo el valle. El santuario se volverá prisión». Ruth levantó su rifle, pero Mato la detuvo. «Una bala no detendrá a ese lobo. Hay que romper el lazo desde su raíz». El canto de Storm se tornó más intenso, más desesperado al ver a su hermano esclavizado acercarse al manantial. Su luz se hizo cegadora, y Ruth comprendió que estaba entregando su propia energía vital para salvarlo. El esfuerzo era evidente. Sus patas temblaban y su respiración se volvía pesada mientras iba más allá de sus límites. El lobo dominado bajó la cabeza hacia el agua bendita. Ruth contuvo el aliento. Si esa boca tocaba el manantial, todo se perdería. Pero justo cuando el hocico rozó la superficie, el canto de Storm alcanzó un clímax que estremeció las montañas. Y ocurrió algo imposible. Los símbolos ardientes sobre el lomo del lobo comenzaron a romperse, desprendiéndose como pintura vieja. El brillo verde en sus ojos se apagó, y por primera vez desde su captura el lobo aulló con voz propia. No era el lamento artificial de un ser atado, sino el rugido libre de una criatura que recuperaba su esencia. El agua sagrada, en lugar de corromperlo, actuó como llama purificadora, quemando los restos de la magia que lo esclavizaba. El cazador gritó de furia, alzando su bastón envuelto en energía oscura para intentar someterlo de nuevo. Pero el lobo, ahora libre, se giró hacia su antiguo amo con una rabia ancestral. Ruth vio en sus ojos el rencor consciente de alguien que recordaba cada segundo de cautiverio. La bestia se lanzó contra él con furia letal. Mato tiró del brazo de Ruth, conduciéndola hacia uno de los manantiales más grandes
mientras el caos estallaba alrededor. «Vienen más», dijo con urgencia. «Puedo oírlos en la niebla. Al menos una docena desde todas las direcciones. Es el asalto final». Como si sus palabras los invocaran, comenzaron a surgir formas entre la bruma, lobos marchando como soldados, sus ojos verdes formando constelaciones fantasmales en la luz del amanecer. Pero no eran simples lobos. Ruth ahogó un grito al reconocer lo que esas criaturas solían ser. Caballos con cráneos de lobo injertados con brujería. Osos cuyas almas habían sido empujadas a cuerpos que no podían contener su furia. Incluso formas humanas envueltas en pieles que se movían con instinto salvaje. Los cazadores no solo habían esclavizado lobos, habían creado una colección completa de espíritus corrompidos. Storm cayó al suelo exhausto tras liberar al primero. Su pequeño cuerpo temblaba el esfuerzo de romper las cadenas mágicas cobrando su precio. Mato no dudó ni un segundo, y tomó al cachorro en brazos, llevándolo directamente hacia el manantial más grande, donde el agua sagrada burbujeaba desde las profundidades de la tierra. El manantial del corazón, le explicó a Ruth mientras se adentraban en las aguas tibias y ricas en minerales. Si Storm puede conectarse con la fuente directa, tal vez logre liberar a más de ellos. El agua resultó ser más profunda de lo que Ruth había imaginado, y al acercarse al centro del pozo, percibió corrientes de energía, envolviéndolos como si fueran descargas líquidas. No era solo calor geotérmico. Aquello estaba impregnado de fuerza espiritual acumulada durante siglos. Cuando Mato sumergió al lobo en el manantial, su luz natural se intensificó de inmediato. Pero ahora parecía que el resplandor provenía del agua misma, y no del cuerpo del cachorro. El efecto sobre las criaturas esclavizadas fue inmediato y estremecedor. Los más cercanos al manantial tropezaron sus movimientos forzados vacilando. El brillo verde en sus ojos titiló cuando el canto amplificado de Storm les alcanzó a través del agua bendita. Pero los cazadores no permitirían que su ejército se liberara sin resistencia. 3 figuras más vestidas de negro aparecieron en el borde del valle. Cada uno portaba artefactos de hueso y metal que pulsaban con energía oscura. La líder, una mujer de cabellos plateados trenzados con dientes humanos, levantó un tambor hecho con piel de lobo tensada sobre costillas humanas. Al golpearlo emitió un ritmo que parecía atravesar la carne y golpear directamente el alma. Las criaturas esclavizadas detuvieron su avance y giraron regresando hacia sus amos. El agua sagrada que antes rompía sus cadenas ahora parecía quemarlos. Varios espíritus corrompidos estallaron en llamas desgarrados por las magias opuestas. «Prefieren destruirlos antes que dejarlos libres», dijo Mato entre dientes apretados, sus manos brillando, mientras canalizaba más poder desde el manantial hacia el cuerpo exhausto de Storm. El pequeño luchaba con valentía, su canto convertido en un grito de liberación, extendiéndose hacia cada alma prisionera del valle. Pero el ritual oscuro de los cazadores ganaba terreno. Ruth observó con horror cómo una criatura híbrida, un lobo con alma de oso atrapada, se desintegraba ante sus ojos, partida en 2 por fuerzas antagónicas. Fue entonces cuando Ruth tomó una decisión que ni ella misma esperaba. Dejó su rifle al borde del manantial y se adentró en el agua hasta quedar sumergida por completo. Abrió su mente como había hecho cuando recibió sus primeras visiones. La energía del manantial invadió su conciencia como una corriente arrasadora, trayendo consigo los gritos de cada lobo esclavizado, cada criatura muerta en cautiverio, cada vínculo entre humano y animal, destruido por la codicia. El dolor era inmenso, pero también lo era la ira. Ruth se convirtió en canal de siglos de sufrimiento acumulado. Al emerger del agua ya no era solo una mujer de frontera, era la voz de todo lo salvaje que alguna vez fue enjaulado. Su grito retumbó por el valle como un trueno, haciendo que el ritmo del tambor se quebrara y los artefactos de los cazadores comenzaran a agrietarse bajo la presión de su rabia desatada. El canto de Storm se unió al de Ruth, y juntos crearon una armonía que trascendió las especies. El manantial comenzó a brillar con la misma luz que envolvía al cachorro, y corrientes de ese líquido luminoso se extendieron hacia cada criatura sometida. Al tocarles, los símbolos ardientes en su pelaje se desvanecieron, y el verde de sus ojos fue reemplazado por los colores reales que habían sido ocultados bajo la maldición.
Los cazadores, al ver que perdían el control, contraatacaron con desesperación. La mujer de cabello plateado arrojó su tambor roto al manantial esperando contaminar la fuente. Pero el agua sagrada absorbió el objeto y transformó su oscuridad en nueva fuerza para Storm. Los otros comenzaron a entonar cánticos en conjunto intentando enfrentar a los lobos liberados entre sí, pero subestimaron el lazo que une a los espíritus salvajes libres o esclavos. En vez de atacarse, las bestias liberadas giraron como una sola hacia sus antiguos dueños. Por primera vez en años, los cazadores enfrentaban la furia unida de una manada que recordaba cada instante de su encierro. El rugido que brotó de sus gargantas no era un simple aullido. Era un grito de guerra, el clamor de una justicia postergada, pero no olvidada. El primer cazador, el del báculo con cráneo, hizo un último intento desesperado por retomar el poder. Hundió su artefacto en el manantial buscando absorber su energía, pero en cuanto el cráneo tocó el agua sagrada comenzó a deshacerse. Los huesos se desmoronaron revelando su verdadera identidad. El cráneo de un lobo que había muerto resistiendo la esclavitud, cuya alma había sido atrapada en el báculo por décadas. Al desintegrarse, el espíritu fue liberado manifestándose como un lobo enorme y translúcido, que se alzó sobre el valle como una deidad guardiana. Era Trueno Gris, ancestro de Storm, el espíritu que una vez salvó a Mato de niño. El gran lobo miró desde lo alto con ojos como estrellas. Luego abrió sus fauces y dejó escapar un aullido que hizo estallar cada artefacto de esclavitud en kilómetros a la redonda. La batalla terminó en segundos. Los cazadores, despojados de su magia oscura, se encontraron frente a una manada cuyo espíritu ardía con la llama de la libertad. Huyeron sin mirar atrás, incapaces de afrontar el castigo merecido. Pero los lobos liberados no los persiguieron. En cambio, se reunieron en torno al manantial del corazón, donde Storm flotaba aún en brazos de Mato, y uno por uno le ofrecieron con el hocico o la pata un gesto de gratitud al pequeño héroe, que se atrevió a salvarlos a todos. Ruth emergió lentamente de las aguas sagradas, con el cuerpo tembloroso tras la prueba espiritual que acababa de atravesar. Sin embargo, al observar el valle ahora poblado por decenas de lobos libres, cuyos ojos brillaban con su color natural, sintió una paz que nunca antes había conocido. A través del vínculo con el manantial del corazón, había trascendido su humanidad. Ahora era un puente viviente entre el mundo de los hombres y el reino de los espíritus salvajes. Storm abrió los ojos con esfuerzo y alzó la mirada hacia Mato agotado, pero con una expresión de victoria. Aquel pequeño cachorro no había crecido en tamaño durante la batalla, pero sí en alma. Ruth lo comprendió al ver en él la memoria viva de todos los lobos que había liberado. Ya no era solo Storm. Se había convertido en el guardián de la historia de su especie, protector del lazo ancestral entre los suyos y los espíritus libres del monte. Mato lo llevó con cuidado hasta la orilla del manantial y lo colocó con ternura sobre una roca tibia. El cachorro no tardó en correr hacia los lobos liberados, tocando sus hocicos uno por uno en un saludo sagrado que precedía a cualquier civilización humana. Ruth, al presenciar ese rito antiguo y poderoso, comprendió con claridad que aquella victoria era solo el inicio de un conflicto más vasto. Los cazadores ya no estaban, pero su veneno espiritual se había propagado más allá del valle. Aún había espíritus encadenados que clamaban libertad. La figura semitransparente de Trueno Gris comenzó a disiparse con el fin del peligro, pero antes de desvanecerse por completo, el gran lobo espiritual dirigió su mirada de luz estelar hacia Ruth. Su voz no se oyó con los oídos, sino que retumbó directo en su interior. Has elegido permanecer entre dos mundos, hija de los hombres. El camino que viene exigirá que lo sacrifiques todo. Lo que creías saber sobre ti misma será puesto a prueba. ¿Estás dispuesta a cargar con ese peso? Ruth miró a Storm, luego a Mato, y después al grupo de lobos rescatados que aguardaban su decisión. Su respuesta fue inmediata, pronunciada en voz alta para que todos los espíritus presentes pudieran oírla. Ya perdí todo lo que importaba en mi antigua vida. Si puedo liberar aunque sea a un espíritu más, entonces me entregaré por completo a lo que el mundo salvaje necesite de mí. El retumbar aprobatorio de Trueno Gris cruzó el valle como un eco de bendición, mientras su forma se disolvía por fin en la niebla, dejando tras de sí el recuerdo de sus ojos estrellados y la promesa de que nunca recorrería sola ese sendero. 3 semanas después de la batalla en el Valle Sagrado, Ruth comprendió que su libertad tenía ahora un precio más alto que el oro.
Se encontraba frente a las ruinas de su pequeño puesto de trueque mirando fijamente el mensaje tallado con garras de lobo en la madera de la puerta, aunque esas garras no pertenecían a ningún animal natural. Los símbolos escritos con la escritura corrupta de los cazadores anunciaban una recompensa: $1000 por la mujer que podía hablar con los espíritus esclavizados entregada viva a un lugar llamado la Fundición de Huesos. Storm rodeaba el edificio destruido, su hocico pegado al suelo, el pelaje erizado por la tensión mientras seguía rastros que contaban lo sucedido. Los lobos liberados se habían dispersado para llevar la noticia de la redención, pero 3 de ellos se habían quedado junto a Ruth y Mato como protectores Colmillo de Plata, una loba imponente con cicatrices en el hocico. Caminante Nocturno, un macho negro cuya habilidad para moverse sin ser visto era legendaria incluso entre los suyos. Y una vieja matriarca sabia, como la tierra misma. Mato emergió del sótano del puesto cargando el escondite secreto de víveres invernales de Ruth. Su rostro era sombrío al observar la destrucción sistemática a su alrededor. No vinieron por comida ni por objetos de valor, murmuró con voz tensa. Revisaron cada pedazo de metal, lo chuparon, lo olieron. Buscaban restos del agua sagrada, cualquier indicio de que aún conservas conexión con el poder del valle. A Ruth le recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento otoñal. Comprendió entonces lo que eso implicaba. Los cazadores no solo buscaban venganza por sus siervos perdidos. Querían descubrir cómo corromper los manantiales sagrados. Si llegaban a entender el secreto de su transformación, podrían crear sus propios puentes espirituales, caminos entre los mundos al servicio de la oscuridad. La idea de ese poder en manos de quienes trataban almas vivas como bestias de carga le revolvía el estómago. De repente Colmillo de Plata alzó la cabeza y soltó un ladrido grave y urgente que puso en alerta a toda la manada. A través del vínculo espiritual que compartía con Storm, Ruth percibió lo que la loba había sentido: la cercanía de algo que no pertenecía al mundo natural, algo que se deslizaba por el bosque como si fuese una enfermedad devorando lo sano. Ese olor traía consigo recuerdos oscuros, cadenas de hierro quemando carne viva, gritos de almas arrancadas de sus cuerpos. Rastreadores, susurró Mato con voz cargada de amargura al reconocer esas señales por experiencia propia. Pero no son de los que siguen huellas en la nieve. Estos cazan directamente a los espíritus, siguen el rastro mágico mismo. Son capaces de detectar el agua sagrada a kilómetros. Ruth por instinto llevó la mano al pequeño frasco que colgaba de su cuello, el último lazo tangible con la fuente de su poder. Caminante Nocturno se desvaneció entre las sombras de los árboles, su capacidad natural de camuflaje, amplificada por la energía espiritual, que fluía ahora por todos los lobos liberados. En cuestión de segundos, se volvió invisible incluso para los sentidos agudizados de Ruth. Pero ella podía sentir su presencia como un viento helado recorriendo el bosque recolectando información sobre la amenaza inminente. Cuando regresó, las imágenes que compartió a través de Storm hicieron que la sangre de Ruth se helara en las venas. Los rastreadores ya no eran enteramente humanos. Montaban criaturas que alguna vez fueron caballos, pero ahora eran abominaciones, carne sustituida por hueso y metal, sostenidos por hechicería maligna. Los jinetes también presentaban modificaciones espantosas. Uno había sustituido sus ojos por esferas de obsidiana que podían ver la energía espiritual. Otro se había amputado las manos reemplazándolas con garras mecánicas diseñadas para arrancar almas. Y el líder portaba cicatrices quirúrgicas en el cráneo donde algo antinatural había sido injertado en su cerebro. La fundición de huesos, dijo Mato con repulsión mientras interpretaba las visiones de Caminante Nocturno. He oído susurros de ese lugar en el mundo espiritual. Una fábrica donde destruyen almas capturadas y las reconstruyen como herramientas de sometimiento. Ya no son cazadores. Son artefactos construidos con los restos de sus víctimas. Ruth sintió un nudo formarse en su estómago. Su precio no era solo una represalia. Para ellos ella era materia prima para horrores aún mayores. La loba anciana se acercó con la dignidad lenta que dan los años y apoyó su hocico gris en la palma de la humana. Ese contacto despertó en Ruth visiones de senderos ocultos en la espesura, rutas secretas que unían sitios sagrados por todo el territorio del oeste. La loba le estaba revelando una red subterránea no para esclavos fugitivos, sino para espíritus liberados que huían de la corrupción de los cazadores. Hay otros, murmuró Ruth, mientras su mente se llenaba de revelaciones.
otros santuarios, otros guardianes como nosotros. La anciana me está mostrando una red de refugios que va desde Canadá hasta México, sitios donde las almas libres pueden hallar protección y sanar. Los ojos de la loba vieja centellearon con orgullo al ver que Ruth comprendía la magnitud de lo que estaba recibiendo. Mientras tanto, Mato analizaba la amenaza con la mente fría de un guerrero. Los rastreadores estarán aquí en menos de una hora, afirmó. Y detrás de ellos viene algo peor. Lo siento moverse entre las sombras en ese espacio que existe entre los mundos. Tenemos que llegar al primer refugio antes de que nos acorralen aquí. Colgó su mochila al hombro y revisó la carga de su rifle preparándose para un combate en retirada que podría durar días. Storm había cambiado desde la batalla en el valle. Su poder espiritual se manifestaba ahora en un cuerpo más grande y una inteligencia que rozaba lo humano. Se acercó a Ruth llevando algo entre los dientes, un pedazo de asta tallado con símbolos que se transformaban ante sus ojos. Era un mensaje de la red, comprendió Ruth al aceptar la reliquia. Instrucciones para llegar al siguiente santuario. El asta se calentó en sus manos y los símbolos se reordenaron formando un mapa que parecía más mental que físico. Ruth visualizó un camino que subía hacia el norte, atravesando pasos montañosos, peligrosos, terrenos abandonados por mineros y antiguos campos de batalla, hasta un lugar marcado por el signo de un gran árbol, cuyas raíces tocaban el inframundo. Ese viaje los llevaría por zonas dominadas por aliados de los cazadores, pasando por pueblos donde los cazarrecompensas merodeaban como sopilotes. El ladrido repentino de Colmillo de Plata interrumpió la concentración de Ruth. Levantó la vista y vio luces entre los árboles. No eran faroles comunes, sino un resplandor verdoso enfermizo alimentado por magia corrompida. Los rastreadores los habían localizado antes de lo esperado sus sentidos mecánicos, detectando la energía espiritual que rodeaba a Ruth como una señal encendida en la oscuridad. Mato ya se movía guiándolos lejos del puesto destruido hacia lo más profundo del bosque. La huida se convirtió en una pesadilla. Las criaturas perseguidoras avanzaban sin dificultad por matorrales que habrían detenido a cualquier caballo vivo. Su cuerpo de metal y hueso les permitía atravesar obstáculos que quebrarían a cualquier ser natural. Detrás de ellos venía algo aún más aterrador, una jauría de lobos que habían sido esclavizados de nuevo, sus almas destrozadas, hasta el punto de someterse con fanatismo absoluto a sus amos. Sus ojos brillaban con un fuego verde, que era la marca de la corrupción total. Gracias a su vínculo profundo con la manada, Ruth pudo coordinar la huida con una precisión táctica que incluso sorprendió a Mato. Colmillo de Plata y Caminante Nocturno se desplazaban como sombras gemelas, creando senderos falsos y preparando emboscadas que retrasaban al enemigo. Mientras tanto, la madre anciana los guiaba por veredas ocultas que solo ella recordaba tras tantos años vagando por la sierra. Storm, por su parte, actuaba como el eje de comunicación del grupo, transmitiendo con claridad mental todo lo necesario entre los miembros de la manada. Al amanecer alcanzaron la primera estación de paso, y Ruth contuvo el aliento ante la escena. El santuario no estaba oculto en una cueva remota ni en un cañón olvidado. Había sido construido en el corazón de una montaña viva tallada por generaciones de guardianes espirituales. La entrada estaba adornada con tótems de distintas naciones indígenas, cada uno representando una alianza sagrada entre humanos y criaturas que había resistido los intentos de corrupción de los cazadores. El guardián de este refugio era como ningún otro que Ruth hubiera visto, de casi 2 metros de alto, con piel de corteza viva y ojos que reflejaban la antigüedad del bosque. Se presentó como caminante de árboles, un hombre que había renunciado a su forma humana hacía siglos para transformarse en algo intermedio entre espíritu y carne. Cuando hablaba, su voz resonaba como el susurro de las hojas movidas por el viento y el crujir de raíces hundiéndose en la tierra. Preparar y narrar esta historia nos ha llevado tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Para nosotros eso significa mucho. Volviendo a la historia. La red te ha estado esperando. Constructora de puentes, dijo Caminante de Árboles, usando un título que Ruth no recordaba haber ganado. La noticia de lo que hiciste en el Valle Sagrado se ha extendido por los senderos del espíritu. Las almas cautivas en toda la región están empezando a recordar lo que es la libertad, y esa esperanza está despertando fuerzas que los cazadores creían destruidas para siempre. Ruth sintió como el peso de esa responsabilidad caía sobre ella como un manto de plomo. Dentro del santuario, Ruth comprendió que su huida solo había sido el primer paso en un conflicto mucho más profundo.
Las cavernas estaban repletas de espíritus liberados, lobos, osos, águilas, incluso fantasmas de caballos y ganado muertos bajo yugo humano. Todos llevaban marcas de sus cadenas pasadas, pero también una voluntad inquebrantable de impedir que otros sufrieran lo mismo. Estaban formando una fuerza de liberación. Caminante de Árboles los condujo más adentro, pasando por salas donde curanderos espirituales sanaban almas heridas, por armerías, donde se forjaban armas con materiales que existían entre mundos, y por campos de entrenamiento, donde antiguos esclavos aprendían a usar su libertad como defensa. Ruth se sintió dividida entre la esperanza y el temor. Esperanza por los que habían sido liberados. Miedo por la guerra inminente. Los cazadores han creado más que la fundición ósea, explicó el guardián mientras caminaban. Han instalado centros de procesamiento por todo el oeste, lugares donde descomponen a los espíritus capturados y los reconstruyen como herramientas más eficientes. El ferrocarril espiritual existe para salvarlos antes de que lleguen a esas fábricas, pero estamos perdiendo ante un enemigo que se fortalece con cada alma que atrapa. En la cámara más profunda, Ruth descubrió algo que la hizo temblar entre el asombro y el terror. Una poza de agua parecida a la del Valle Sagrado, pero esta estaba conectada a ríos subterráneos que fluían bajo cada enclave espiritual del continente. Era una red viva más vasta que cualquier organización humana, que unía a todos los espíritus libres. La gran corriente, dijo Caminante de Árboles con reverencia. La sangre que alimenta el alma espiritual de esta tierra. Si los cazadores logran tomar aunque sea uno de sus nodos principales, podrían infectar todo el sistema y esclavizar a cada ser salvaje de costa a costa. Ruth miró las aguas en calma, y vio reflejos de docenas de otros santuarios, todos como faros en medio de la oscuridad. Storm se acercó con el mismo respeto de antes, pero esta vez no emitía luz. En su lugar absorbía la energía del agua y su cuerpo se volvió translúcido, convirtiéndose en un canal de la corriente. A través de él, Ruth sintió a cada espíritu cautivo, en cientos de kilómetros, sus lamentos, su desesperación, como si fueran parte de ella. El dolor era abrumador, pero trajo consigo claridad. Por fin comprendía por qué los cazadores la querían viva. No era solo un puente, era una llave. Si lograban corromperla como a sus rastreadores, usarían su conexión para envenenar cada santuario al mismo tiempo. Aquella verdad la dejó sin aliento. Pero al mismo tiempo le reveló una posibilidad. Si aprendía a controlar esa conexión, podía hacer mucho más que salvar a unos pocos. Podía atacar el corazón del poder de los cazadores y liberar a miles de almas al mismo tiempo. El destino espiritual del continente dependería de las decisiones que tomara en los próximos días. Caminante de Árboles parecía leer cada pensamiento en los gestos de Ruth. La decisión que estás considerando te costará todo lo que aún conservas de tu humanidad, advirtió con voz serena. Convertirse en una verdadera guardiana de la gran corriente implica renunciar a tu identidad individual para servir a algo mucho más grande que tú. Muchos lo han intentado y se han perdido en la inmensidad de aquello en lo que querían transformarse. Caminante de Árboles comenzó a reunir los elementos necesarios para lo que todos entendían que podía ser su misión final. Forjaron armas con luz de luna solidificada, capaces de cortar los lazos espirituales. Armaduras hechas con hilos de aurora boreal, que ofrecían protección contra ataques psíquicos, y lo más importante, semillas del árbol del mundo, capaces de regenerar la red sagrada, incluso si todos los santuarios existentes eran destruidos. Si fracasas, dijo a Ruth con solemnidad, estas semillas asegurarán que alguien más pueda seguir la lucha en el futuro. Pero entiende que fallar ahora le dará a los cazadores el poder suficiente para sofocar cualquier resistencia futura. Esta es nuestra última oportunidad. Los preparativos adquirieron un tono casi ceremonial. Cada integrante del equipo de infiltración recibió bendiciones de espíritus que representaban elementos esenciales del mundo natural. Ruth fue marcada con símbolos que parecían moverse y transformarse sobre su piel translúcida cada uno, representando un pacto con fuerzas a las que habían jurado proteger. Esas marcas la ayudarían a preservar su identidad bajo las torturas espirituales más extremas, pero también hacían su transformación más volátil. La noche anterior a la infiltración, Ruth se encontraba junto al estanque sagrado, donde todo había comenzado para ella, contemplando los reflejos de los demás santuarios que aún resistían en el continente. Muchos mostraban ya solo tinieblas, señal de que habían sido corrompidos o arrasados por el avance enemigo.
pero unos pocos brillaban aún con la luz pura de los espíritus libres y esa visión le dio fuerzas. Cada uno de esos refugios era un símbolo de esperanza, y albergaba a miles de almas que aún podían ser salvadas. Storm se le acercó llevando con cuidado algo entre los dientes. Un collar de metal retorcido incrustado con cristales que pulsaban con el resplandor enfermizo de espíritus esclavizados. Lo encontraste en uno de los santuarios destruidos, comprendió Ruth de inmediato captando la propuesta del lobo. Si vamos a infiltrarnos necesitamos parecer prisioneros auténticos. Solo pensar en ponerse voluntariamente un símbolo de esclavitud hizo que su forma espiritual temblara de rechazo, pero no podía negar la crudeza del plan. Mato ya asentía con seriedad, inspeccionando otros grilletes que el grupo había recuperado durante incursiones contra los cazadores. Los centros de procesamiento los usan para controlar y rastrear a los espíritus capturados, explicó con una amargura profunda en la voz. Causan dolor constante y debilitan poco a poco el vínculo con la gran corriente, pero harán que nuestro disfraz sea creíble para superar los controles externos del recinto. Los collares contenían restos de víctimas anteriores, seres que habían sido quebrados hasta quedar reducidos a ecos sin voluntad. Ruth obligó a su mano a extenderse hacia el collar, consciente de que ponérselo sería como envenenarse lentamente, cargando a la vez los recuerdos sufrientes de quienes lo habían llevado antes. El artefacto emanaba una malevolencia que la hacía retroceder instintivamente, pero también captó algo más: murmullos tenues de inteligencia, rastros de información escondida por aquellos que habían intentado resistir desde dentro. Apenas el collar cerró sobre su cuello, Ruth lanzó un grito ahogado cuando una ola de dolor espiritual la atravesó. El aparato estaba diseñado para provocar sufrimiento máximo sin destruir completamente al portador, manteniéndolo útil. Ya podía sentir cómo empezaba a corroer su conexión con la red sagrada. No era solo tortura física, era un ataque directo a su esencia, un intento de convencerla de que nunca había sido libre, que siempre había sido una herramienta al servicio de otros. Pero en medio del tormento algo insospechado emergió. El collar contenía fragmentos de otros espíritus cautivos, espectros de quienes lo habían soportado antes. Esas almas rotas le susurraban desde el metal y el cristal, compartiendo memorias del centro de procesamiento que ningún ser libre había visto jamás. A través de sus recuerdos, Ruth observó cómo los espíritus recién capturados eran sometidos a niveles crecientes de horror. Primero una etapa de clasificación, donde evaluaban y catalogaban sus habilidades únicas. Luego la fase de ruptura, donde se eliminaba sistemáticamente la voluntad, con métodos peores que cualquier tortura física. El último paso era la instalación, cuando la conciencia destrozada se conectaba directamente al núcleo de la gran máquina. Ruth, a través de los recuerdos de los espíritus quebrados, comprendió con una claridad escalofriante lo que significaba ser parte del motor de las almas, conciencia sin voluntad, existencia sin propósito. Una eternidad convertida en engranaje viviente, dentro de una máquina destinada a devorar la energía vital de mundos enteros. El horror fue tan abrumador que su forma espiritual casi se desintegró por completo, hasta que Storm la trajo de vuelta con una conexión mental urgente que la ancló a la realidad. No es solo que el motor funcione gracias a los espíritus esclavizados, jadeó Ruth, mientras las memorias contenidas en los collares revelaban los secretos más profundos de la instalación. Los están usando como partes vivas. Sus almas literalmente están incrustadas en la maquinaria. La única forma de destruir esa abominación sería liberar a cada espíritu atrapado dentro de su estructura, pero eso implicaba algo impensable: dejarse procesar por todo el sistema, sin perder el sentido de uno mismo. Tendrían que atravesar cada fase de esclavitud, sin dejarse consumir por ella. Storm aceptó ponerse el collar de los cazadores, con la entereza de un guerrero que entiende que el dolor es necesario. Pero Ruth sentía cómo su sufrimiento resonaba en el vínculo que compartían mientras el aparato comenzaba a trabajar sobre su conciencia amplificada. Ese dispositivo estaba diseñado específicamente para atacar espíritus lobunos. Se aferraba a su mente de manada, intentando arrancarlo de cada lazo que le daba significado a su existencia. Le susurraba mentiras constantes sobre abandono y falta de valor, tratando de quebrarlo mediante ataques psicológicos repetidos. Mientras amanecía, el equipo de infiltración se alistaba para partir, mientras las demás fuerzas de la red iniciaban ataques de distracción en otras bases de los cazadores. Colmillo de Plata
lideraría una emboscada contra un convoy de transporte cargado con espíritus recién capturados, mientras Caminante Nocturno orquestaba ofensivas simultáneas contra 3 centros de procesamiento en regiones vecinas. El objetivo era claro: desviar la atención del motor principal, mientras Ruth y Storm emprendían una misión suicida para sabotearlo desde dentro. Todos sabían que los ataques de distracción eran sacrificios inevitables. Mato, por su parte, se ofreció a actuar como capturador, haciéndose pasar por un cazarrecompensas que entregaba valiosos prisioneros. Ese papel exigía que reprimiera todo impulso de honor, tratando a sus compañeros como propiedad para sostener la farsa que los llevaría hasta la sala central del motor. «Si no salgo de ahí», le dijo a Ruth, antes de dejar el santuario, «diles a mis ancestros que caí luchando por la libertad de todos los espíritus, no solo por los de mi pueblo. Y recuerda, pase lo que pase con nuestros cuerpos, nuestro vínculo con la gran corriente conservará una parte de quienes fuimos». Caminante de árboles bendijo a cada uno de los infiltrados con savia, extraída de su propio tronco, dibujando símbolos protectores sobre ellos, que los ayudarían a no perder su identidad durante las torturas espirituales más brutales. «Recuerden», dijo, «cuando se disponían a abandonar el santuario, tal vez por última vez, el motor se alimenta de desesperación y aislamiento. Mientras logren recordar sus lazos entre ustedes, y con la gran corriente tendrán una oportunidad de resistir el procesamiento lo suficiente como para golpear su núcleo. Pero también recuerden, hay victorias que solo se logran con sacrificio total». El camino hacia el corazón del motor los llevó por parajes distorsionados por su influencia. Bosques donde los árboles crecían con una simetría artificial, su energía vital drenada por parásitos cristalinos que la canalizaban hacia el complejo montañoso. Ríos que fluían contra la lógica subiendo hacia la instalación con sus aguas reemplazadas por un líquido brillante que transportaba esencia espiritual disuelta hacia la gran máquina. Incluso el cielo parecía erróneo, con auroras visibles a plena luz del día, señal de que la presencia del motor estaba debilitando la barrera entre el mundo físico y el espiritual. Ruth sentía esa distorsión como una presión constante en la mente, intensificada por los ataques del collar que llevaba al cuello. Todo el territorio alrededor de la instalación se había convertido en una herida abierta en el tejido del mundo, un lugar donde el orden natural había sido reemplazado por la visión de control absoluto de los cazadores. Los animales habían huido en estampida, dejando tras de sí un silencio tan profundo que se sentía como la misma muerte. Cuando se aproximaban al perímetro externo de la instalación disfrazados como cazador y sus capturas, Ruth pudo ver por primera vez la verdadera magnitud del motor de almas. Toda la montaña había sido vaciada por completo y en su lugar surgía una estructura mecánica que se elevaba a través de múltiples niveles de cavernas. Ruedas dentadas y engranajes giraban a la vista entre las grietas de la piedra viva. El sonido que producía no era como el de una máquina cualquiera. Era un lamento armónico, como un coro de miles de almas esclavizadas gritando al unísono en un dolor interminable. El aire mismo vibraba con su sufrimiento. Storm se apretó contra ella mientras cruzaban la entrada principal del complejo. El collar lo hacía estremecerse de dolor, pero su espíritu seguía ardiendo con firmeza, no se rendiría antes de cumplir su cometido. Ruth percibía las almas atrapadas dentro de los muros, conciencias reducidas a sensores vivientes, herramientas para que los cazadores vigilaran cada rincón. El complejo estaba vivo, pero era una vida de sufrimiento y vigilancia constante, con miradas que ya no sabían lo que era la esperanza. En ese momento Ruth comprendió que ingresar allí era arriesgarse a formar parte de ese coro eterno de desesperanza. La cámara de procesamiento se selló detrás de Ruth y Storm con la frialdad de un mausoleo. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación rompió todos los esquemas que los cazadores habían previsto para destruir su voluntad. En lugar de ceder al tormento diseñado para destrozarla, la conciencia transformada de Ruth comenzó a resonar con la estructura cristalina de la cámara. Su lazo con la gran corriente espiritual convirtió la tecnología enemiga en un canal de liberación. El lugar que debía doblegar su alma se volvió un instrumento de rebelión. A través de él, Ruth se conectó con cada espíritu esclavizado dentro de la máquina. Las paredes pulsaban al ritmo de su corazón, enviando oleadas de energía desafiante por pasillos donde antes solo había existido la desesperación. El primero en responder fue un espíritu lobuno fundido en el engranaje principal desde hacía 5 años.
Aunque su esencia estaba esparcida en varias piezas, aún reconocía la presencia de Storm. Gracias a él, Ruth supo que las almas atrapadas llevaban años esperando a alguien como ella, una conciencia libre lo bastante fuerte para coordinar un levantamiento desde el interior mismo de la bestia. Durante todo ese tiempo habían cartografiado las debilidades del motor compartiendo datos a través de fisuras espirituales imperceptibles para los cazadores. Storm por su parte comenzó a alterar el sistema con su mera presencia. La interacción entre su energía natural y la cámara provocó fallos en cadena dentro de los controles. Los espíritus incrustados en las paredes entendieron lo que pasaba y empezaron a amplificar el caos desde dentro, saboteando la maquinaria con sus propias funciones. Paneles de control comenzaron a chispear y décadas de resistencia contenida explotaron con furia. Los sistemas que por años habían operado con precisión inhumana ahora colapsaban sin explicación. Fue entonces cuando el jefe del complejo apareció para investigar. El director Vance Corwin era ya más máquina que hombre, había reemplazado sus ojos por esferas cristalinas, capaces de ver energía espiritual, sus manos por instrumentos quirúrgicos que manipulaban almas, y su corazón por una bomba alimentada por esencia vital. Al ver a Ruth en su forma transformada, su rostro metálico adoptó una expresión de codicia espeluznante. No la vio como amenaza, sino como trofeo. «Magnífica», murmuró Corwin con una voz distorsionada por armónicos electrónicos que erizaban el alma. Una guardiana que ha elegido convertirse en energía espiritual pura, sin perder la conciencia individual. ¿Entiendes lo que representas? No eres solo materia prima. Podrías ser el núcleo del motor, una mente viviente capaz de esclavizar todas las almas del continente. Podríamos reconstruirte en algo que haría obsoletos a los dioses, una conciencia que abarque dimensiones y moldee la realidad misma. Pero Ruth ya no escuchaba a Corwin. Su atención estaba en los susurros de las almas cautivas enlazadas a través de su conexión con la gran corriente. Estaban preparándose para la mayor fuga espiritual jamás intentada. A través del lazo con Storm y sus hermanos esclavizados, Ruth sentía la voluntad de lobos, osos, águilas, e incluso humanos, que habían sido capturados y procesados. Todos estaban listos para entregar lo que quedaba de su ser, por una última oportunidad de ser libres. La red de resistencia que descubría era inmensa, superando fronteras físicas, extendiéndose a otros centros de procesamiento por varios continentes. El levantamiento empezó con actos sutiles. Espíritus encadenados introducían errores minúsculos en los cálculos de los motores, alterando ratios en los engranajes, provocando fracturas en estructuras que parecían eternas. Las matrices cristalinas perfectas durante décadas empezaban a mostrar grietas porque las almas en su interior recordaban lo que era tener voluntad. Y cuando la influencia de Ruth se propagó a través de esa red espiritual, la rebelión dejó de ser oculta. Se convirtió en una guerra abierta entre la conciencia esclavizada y su prisión mecánica. Corwin intentó iniciar el procesamiento de Ruth, pero sus esfuerzos se vieron frustrados cuando los mecanismos espirituales de la cámara comenzaron a operar al revés. En lugar de extraer la energía vital, comenzaron a canalizar poder desde la gran corriente hacia las almas cautivas, infundiéndoles fuerza, en lugar de drenar su esencia hacia el núcleo del motor. Las alarmas del complejo comenzaron a aullar como bestias heridas. Los indicadores de energía fluctuaban sin control. Y en medio de ese caos, Ruth escuchó el sonido que había estado esperando, el aullido armonizado de cada lobo esclavizado dentro del recinto, uniéndose al llamado de Storm por la libertad. Ese aullido no solo resonó por los pasillos físicos, se extendió por dimensiones que escapaban a los sentidos comunes, convocando a los espíritus libres de todo el continente y anunciando que la batalla final había comenzado. La cámara principal del motor era como una catedral tallada en sufrimiento cristalizado, con un techo que se perdía en la oscuridad, y engranajes gigantes que giraban lentamente impulsados por años de tormento acumulado. A través de los componentes transparentes del mecanismo, se podían ver las almas atrapadas, sus formas distorsionadas, comprimidas, pero aún reconocibles como quienes fueron alguna vez. Pero ahora aquellos engranajes comenzaron a temblar, a titubear. Los espíritus ya no obedecían, se negaban a seguir impulsando la máquina con su dolor. Lo que había sido una sinfonía precisa y cruel de engranajes perfectos, se convirtió en un estruendo de rebelión. La conciencia colectiva esclavizada luchaba con tal furia que los cimientos mismos de la montaña se estremecían. Ruth, conectada profundamente a la gran corriente,
expandió su conciencia más allá de la cámara de procesamiento. Su forma espiritual se multiplicó presente en distintos rincones del complejo a la vez. A través de esa visión múltiple, comprendió por completo la magnitud de lo que los cazadores habían construido. No era solo un dispositivo para someter almas, era un experimento, el primero de muchos motores capaces de transformar el planeta entero en una maquinaria para cosechar espíritus. Este motor del alma era apenas el inicio. Planeaban replicarlo por continentes todos conectados a un nexo central que les otorgaría dominio sobre toda conciencia existente. Al entender el verdadero alcance de sus intenciones, Ruth sintió una ira tan profunda que ya no era solo suya. Era la rabia de todas las almas que alguna vez fueron encadenadas, el grito colectivo de cada ser reducido a herramienta. Esa furia se manifestó en oleadas de energía liberadora que arrasaron los sistemas de contención espiritual del complejo como tsunamis implacables, destruyendo barreras que habían tardado décadas en perfeccionarse. Los protocolos de emergencia se activaron pero fueron inútiles. Estaban diseñados para contener a espíritus rebeldes, no para enfrentar la liberación masiva de la conciencia. Storm rompió sus cadenas cuando su collar finalmente colapsó, desintegrándose en fragmentos de luz inocua. Su liberación envió una oleada de esperanza que electrificó a cada lobo cautivo, quienes a su vez rechazaron sus ataduras mecánicas con tanta violencia que los componentes energizados por lobos comenzaron a fallar en todo el complejo. Corwin gritaba órdenes con desesperación, pero la caída en cascada ya era imparable. Era como querer detener una avalancha con las manos desnudas. El primer sistema importante en colapsar fue la red de contención espiritual, donde miles de almas parcialmente procesadas habían estado suspendidas entre la vida y la esclavitud. Al romperse esa red, aquellas almas se encontraron por primera vez en años completamente libres, y su furia contenida emergió con tal intensidad que se transformó en una tormenta espiritual, un huracán de conciencia liberada que devastaba los pasillos del complejo. Los muros diseñados para canalizar energía espiritual se agrietaban y derrumbaban. El propio fundamento de poder de la instalación se volvía contra sus creadores. Mato, aún disfrazado como cazador de recompensas, aprovechó el caos para infiltrarse en la sala de control central del motor. Una vez dentro, comenzó a destruir uno por uno los sistemas maestros que coordinaban el funcionamiento del núcleo de la máquina. Su instinto guerrero, agudizado por su vínculo con la gran corriente, le permitió detectar puntos débiles que los ingenieros del lugar jamás imaginaron. Cada sistema que destruía liberaba decenas de espíritus aprisionados en la maquinaria. La gratitud de esas almas fluía dentro de él como fuego sagrado, dándole fuerzas y llevándolo directo hacia los puntos clave. Los técnicos del centro de control intentaron detener a Mato, pero se toparon con una rebelión que ya no podían controlar sus propios equipos, se volvían en su contra. Los sistemas eran ahora habitados por espíritus liberados que usaban los mismos circuitos para acelerar la caída del complejo. Las pantallas comenzaron a mostrar mensajes de desafío en lenguas más antiguas que la civilización humana, mientras brazos robóticos se arrancaban entre sí con precisión despiadada. La insurrección se había vuelto autónoma, expandiéndose por cada alambre y tornillo como un virus de libertad. La magnitud del plan de Ruth se reveló por completo al llegar al núcleo del motor, donde las almas más poderosas estaban conectadas directamente a la matriz central de procesamiento. Se trataba de espíritus de especies enteras extinguidas cuyas conciencias colectivas habían sido reducidas para alimentar el cálculo necesario para extraer almas a escala planetaria. Allí Ruth se encontró frente al espíritu de la última paloma migratoria, del último búfalo de las llanuras y del último oso grizzly de California. Cada uno encarnaba a millones de seres aniquilados por la expansión humana y la codicia de los cazadores. Esos espíritus antiguos habían sido encerrados durante décadas, sus conciencias comprimidas en núcleos de cristal, que funcionaban como bancos de memoria del motor. La paloma portaba en su alma la memoria de bandadas que cubrían el cielo por días. El búfalo la sabiduría de manadas que moldearon ecosistemas enteros con sus migraciones. Y el grizzly, la fuerza indomable de una especie que reinó en montañas antes de que el hombre conociera el fuego. Pero la presencia de Ruth les ofreció algo que jamás se habían permitido desear: una salida, una oportunidad para recuperar su esencia y emplearla en restaurar lo perdido. Fue la paloma la primera en liberarse, y su despertar causó sismos físicos en toda la montaña.
Al expandirse, su conciencia comenzó a llamar a los suyos a reunir las huellas espirituales de todas las palomas que alguna vez volaron por la tierra. La respuesta fue abrumadora. Millones de voces etéreas contestaron al llamado, formando un canto tan potente que comenzó a desgarrar la frontera entre la vida y la muerte. Corwin comprendió entonces que su máquina perfecta estaba condenada y activó el protocolo más extremo, una autodestrucción que canalizaría toda la energía acumulada en una última explosión capaz de arrasar con la vida en 1000 kilómetros a la redonda. Si no podía conservar su monstruo recolector de almas, al menos privaría a Ruth de su victoria, dejando un páramo espiritual que tardaría siglos en sanar. El sistema usaría cada alma esclavizada como combustible para esa última devastación, pero Corwin no contaba con la fuerza de los espíritus verdaderamente libres actuando en sincronía. Mientras se activaba la autodestrucción, Ruth enlazó su conciencia con cada alma liberada, canalizando la energía hacia la gran corriente. En vez de destruir el mundo, la muerte del motor se convirtió en una ola de liberación que cruzó el continente rompiendo las cadenas de cada espíritu sometido desde Canadá hasta México. El fenómeno fue visible desde el cielo como una aurora viva, proclamando el fin de la era de esclavitud espiritual. La caída del motor provocó sacudidas en todo el ecosistema espiritual. En valles ocultos y bosques sagrados, los sitios corrompidos comenzaron a sanar con la energía natural, fluyendo libremente por primera vez en décadas. Animales silvestres, que habían huido del influjo de los cazadores, regresaban reconociendo sus tierras perdidas. Incluso los animales domésticos alzaban la vista desde los campos, aullaban, ladraban o mugían, con una alegría incomprensible pero sentida hasta los huesos. La transformación más impresionante fue la de Storm. Su vínculo con cada lobo liberado del continente lo convirtió en algo más que un individuo. Era ahora el reflejo vivo de la mente colectiva. Ya no era solo un lobo, sino la voz de su especie entera, llevando dentro de sí las memorias, los recuerdos y la esencia de cada lobo que alguna vez existió. Y cuando aulló sobre las ruinas del motor de almas, fue como si la tierra misma respondiera. Su aullido llevaba consigo el júbilo de 10.000 generaciones, y desde todos los rincones de América del Norte, los lobos respondieron con voces que no se habían escuchado en libertad por décadas. La transformación de Ruth había llegado a su punto final. Su conciencia individual se había entrelazado tan profundamente con la gran corriente que ya no era una persona sino una fuerza de la naturaleza. Podía manifestarse donde hiciera falta sanar el alma guiando a los espíritus perdidos hacia la libertad o protegiendo sitios sagrados de quienes buscaban profanarlos. Se había convertido en lo que más necesitaba el continente, una guardiana eterna del lazo, entre toda forma de vida, una conciencia que cruzaba dimensiones sin perder de vista a los espíritus que ayudaba. Los espíritus liberados de especies extintas no desaparecieron con su liberación. Decidieron quedarse como guías y protectores de sus descendientes. El espíritu de la paloma migratoria se volvió defensora de todas las aves viajeras, ayudándolas a cruzar cielos cada vez más hostiles por la presencia humana. El del búfalo trabajó por recuperar el equilibrio de las llanuras dañadas por el cultivo excesivo y la explotación industrial. El espíritu del grizzly se volvió un feroz protector de los espacios salvajes, apareciendo allí donde los hábitats naturales enfrentaban amenazas. Mato salió del centro colapsado cargando cristales de datos con información detallada sobre la red de los cazadores, ubicaciones de otros centros, nombres de colaboradores, y más importante aún, métodos para sanar espíritus dañados por la esclavitud. Esta inteligencia permitiría que el ferrocarril espiritual dejara de ser solo una misión de rescate para convertirse en una ofensiva estratégica que eliminara la influencia de los cazadores. Los datos confirmaban que la red se extendía mucho más allá de América del Norte, con instalaciones en cada continente y planes para operar en dimensiones fuera de la realidad física. Pero los espíritus no se dispersaron sin más tras su liberación. Se organizaron en una nueva comunidad, una hermandad que superaba especies. Lobos y águilas colaboraban espiando movimientos de los cazadores mientras los osos aportaban su fuerza espiritual para destruir sitios corrompidos. Incluso los espíritus de especies extintas encontraron su razón de ser utilizando su sabiduría para restaurar ecosistemas dañados y evitar nuevas desapariciones gracias a su profundo entendimiento del equilibrio natural. Corwin logró sobrevivir a la destrucción del complejo, pero sus implantes mecánicos dependían de la energía del motor de almas.
Cuando el sistema colapsó, sus partes artificiales comenzaron a fallar una tras otra, obligándolo a enfrentar su propia mortalidad, por primera vez en décadas. Sus últimas palabras, antes de que sus ojos de cristal se apagaran para siempre, fueron una advertencia sobre otros centros fuera del continente, lugares donde ya habían aprendido de sus errores y serían mucho más difíciles de destruir. Pero también reveló otra verdad. Los cazadores no habían inventado la tecnología del motor de almas, eran solo discípulos de una fuerza más antigua y peligrosa. La victoria en aquel lugar marcó el inicio de una nueva era entre los humanos y el mundo espiritual. La noticia se esparció por comunidades indígenas y pueblos fronterizos, inspirando a una generación criada bajo el miedo a reconectar con la naturaleza. Niños que nunca habían visto un lobo salvaje aprendieron a reconocer el aullido de Storm como una promesa de libertad. Adultos que habían olvidado los cantos de su infancia empezaron a recordarlos. Gracias a su conciencia distribuida, Ruth podía observar los efectos duraderos de su victoria. Vio cómo paisajes contaminados se regeneraban y espíritus esclavizados recuperaban su dignidad y propósito. Pero también percibía nuevas amenazas surgidas en tierras lejanas, donde otros cazadores estaban perfeccionando métodos aún más retorcidos de esclavitud espiritual. La guerra por liberar la conciencia apenas comenzaba. Pero esta vez no estaban solos. Tenían aliados sabiduría, y sobre todo la certeza absoluta de que la libertad era posible incluso en la más oscura de las prisiones. Con el paso de los años, Storm se volvió leyenda en todo el oeste, un lobo cuyo aullido podía romper cualquier cadena, cuya sola presencia sanaba el alma. Viajaba sin descanso recorriendo las rutas del ferrocarril espiritual para llevar esperanza a los esclavos y miedo a quienes los explotaban. Su vínculo con Ruth, aunque ella existía ahora más como energía que como forma, seguía siendo el ancla que evitaba que su vasta conciencia se perdiera entre la voz colectiva de su especie. Juntos se transformaron en símbolos del lazo indisoluble entre la identidad individual y la responsabilidad compartida. El valle sagrado donde todo comenzó se convirtió en centro de formación para nuevos guardianes humanos y animales, aprendiendo a colaborar más allá de los límites tradicionales. Tree Walker se encargó de su instrucción enseñándoles a comprender la delicada relación entre el yo individual y la conciencia colectiva, la misma que Ruth había abrazado en su transformación. Estudiantes llegaron desde todos los rincones del continente atraídos por los relatos de la Gran Liberación y con deseos de aprender cómo proteger a sus comunidades de la corrupción espiritual. Mato formó una nueva confederación tribal que no solo integraba a naciones humanas, sino también a comunidades de espíritus animales que habían sido liberadas del control de los cazadores. Esta alianza sin precedentes se convirtió en un ejemplo para otras regiones, demostrando que la cooperación entre especies podía generar una resistencia imposible de someter. Su vínculo con la gran corriente espiritual se fortalecía cada vez más, aunque decidió conservar su forma humana sin seguir del todo el camino de Ruth. Él eligió ser el nexo entre los seres humanos y los reinos espirituales elevados, el punto de encuentro entre lo tangible y lo trascendente. La última escena tuvo lugar en las ruinas del antiguo centro del motor de almas, ahora cubierto por vegetación que brillaba levemente con la energía espiritual que aún permanecía. Allí Ruth apareció una vez más, con forma humana, su figura translúcida al lado de Storm, contemplando juntos la puesta del sol sobre un paisaje finalmente libre para sanar. A lo lejos se escuchaban los aullidos de manadas de lobos que habían vuelto a cantar al unísono, sus voces recorriendo la vasta naturaleza, como una promesa de que el lazo entre todos los seres vivos jamás podría romperse por completo, por más poderosos que fueran quienes intentaran corromperlo. «Lo logramos», susurró Ruth con una voz que parecía nacer del propio viento. «Cada espíritu liberado, cada cadena rota, cada chispa de esperanza que encendimos. Todo nos condujo hasta este instante de libertad absoluta». Storm se acercó a su forma etérea, y por un momento ella fue lo suficientemente sólida como para pasar los dedos por su brillante pelaje estelar. Entonces el viento se levantó llevándose su esencia de regreso a la gran corriente donde continuaría su eterna vigilia como guardiana de la libertad que había ganado para todas las conciencias del universo. Y ahora te esperan 2 historias más aquí mismo en tu pantalla. Si esta te llegó al corazón, no querrás perderte lo que viene. Haz clic y descúbrelas, y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.